2 de la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Muchas gracias por estar con nosotros en esta semana. Estamos ya en el cuarto programa de la semana. Se ha ido rápido esto, pero todos los programas realmente han estado muy buenos. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos intentado hacer un balance con los presidentes, los secretarios generales de los partidos políticos respecto a las elecciones municipales del pasado domingo. Tuvimos a Francisco Prendas, por ejemplo, el martes. Ayer tuvimos a Natalia Díaz de Unidos Podemos y hoy nos acompaña don Gustavo Viales, que es el secretario general de Liberación Nacional. Don Gustavo, bienvenido, ¿cómo le va? Bien, Randall, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Don Gustavo, a menos de que conociéramos a un Pitágoras diferente, ustedes perdieron poder en las elecciones municipales. Vamos a ver, yo creo que en una campaña política donde nunca antes había tenido el país tanta oferta electoral, donde nunca antes había tenido tantos puestos a escoger, tantos cantones, el que un partido político se arroje la mayoría, más de la mitad del país de gobiernos locales, me parece un resultado absolutamente positivo. Es un hecho de que tal vez perdimos algunos cantones, recuperamos otros, aumentamos con contundencia la votación en otros y me parece que para el partido es un balance realmente positivo. Yo creo, si me lo permite, que ustedes relativizan lo que perdieron. Pasaron de 186 regidores a 175, pasaron de 50 alcaldías a 42. Perdieron, no perdieron tanto como pudieron haber perdido, pero perdieron. Yo creo que hay que esperar que el conteo finalice. Hoy me pasaron datos, por ejemplo, de resultados muy ajustados en Grecia. Me parece que eso nos da la oportunidad de sumar más regidores. Falta el conteo en el cantón de Quepos, el cual según nuestros registros podríamos ganar. Hacer el balance final va a ser un ejercicio interno del partido, pero también, desde luego, hacer un replanteamiento de lo que viene. Sin lugar a dudas, este será el único partido, Randall, que va a llevar representación a todos los cantones. Ningún otro partido de los 80 y resto que participaron logró lo que Liberación Nacional logró. Cedimos terreno, es indudable, pero me parece que el resultado puede ser positivo en vísperas del resultado final, donde nos indiquen en los cantones donde logramos recuperar. Ok, entonces pongámonos de acuerdo. Perdieron, pero tienen matices positivos. Podría ser desde ese punto de vista. Yo no diría que perdimos. Nosotros perdieron alcaldías. Perdimos alcaldías. Regidores. Cuando lo comparás, perdimos contra los demás contrincantes. Nosotros ganamos sin duda la campaña municipal. No, es indudable. Pero a nivel interno, mismos, una competencia interna que ya lo estás planteando desde ese escenario. Cuando nos metemos a ver desde el elemento interno, que es posiblemente el principal elemento para comparar a Liberación Nacional, es decir, en la campaña municipal no lo puedes comparar con los demás partidos porque indudablemente ganamos y con contundencia las elecciones municipales. A nivel interno cedimos terreno, lo asumimos también como un resultado para una retroalimentación, que ya podemos hablar de eso, pero me parece en términos generales el resultado muy positivo. Qué dicha que lo aclaramos, porque a mí, y no tanto, se lo voy a aceptar, la gestión ya suya y don Guillermo como presidente de Liberación Nacional, sino en los últimos años me parece que la autocrítica estuvo absolutamente ausente de Liberación y que muy tarde se dieron cuenta que si era culpa de ustedes varias cosas de lo que pasaba a lo interno. Así es que me parece un ejercicio interesante aceptar que se dieron terreno contra ustedes mismos. Le voy a poner un ejemplo. ¿A usted le gusta el fútbol? Por supuesto. El Paris Saint-Germain siempre barre en la liga francesa. Claro. Es más, el final de la liga es aburridísima verlo porque ya le lleva como 50 puntos a todos los demás. Sí, claro. Pero ¿qué hace el París? Se compara con él mismo, ¿verdad? ¿Cuánto llevó la liga pasada? ¿Cuánto tenía la otra liga? Por eso es que yo entiendo, es innegable que ante cualquier otra fuerza política, Liberación barrió, pero ante sí mismo cedimos terreno. Sí, ¿por qué cree que pasó eso? Bueno, vamos a ver, en algunos cantones me parece que el desgaste pasó factura. ¿El desgaste de quién, perdón? El desgaste puede ser de las mismas personas que aspiraban. Pasó factura. En otros yo lo puedo atribuir incluso a
un cambio de generación que está teniendo el partido, particularmente en cantones de Guanacaste, donde nuestros candidatos son absolutamente nuevos. Eso la situación pues lo castiga el electorado. Pero uno podría buscarle excusas, ¿verdad? Yo no quisiera entrar en ese razonamiento. A nivel interno podría ser un ejercicio, digamos, para replantear de cara a próximos procesos ante la ciudadanía. Es innegable que el partido está haciendo un esfuerzo por hacer un relevo generacional y que en algunos casos nos están pasando facturas. Sí, de hecho yo no ando buscando excusas hoy, sino explicaciones, y me parece que los partidos políticos, como el único vehículo con el cual se puede acceder al poder en Costa Rica, se hacen un favor a ellos mismos buscando las explicaciones. Pero el desgaste me llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque no entiendo si fue que ustedes... Era muy fácil. Le voy a poner un ejemplo. Rolando Rodríguez en Cartago. Era facilísimo determinar que estaba desgastado ante la ciudadanía, ante los cartaginenses. Okay. Si fue que el partido respetó que si había un alcalde de Liberación Nacional, si él quería buscar la reelección, que lo hiciera, aunque ustedes supieran que podía perder, o si hubo una fuerza, digamos, una fuerza para renovar a esos candidatos y candidatas que ya ocupaban un puesto y que estaban desgastados. Bueno, yo lo divido en dos cosas. El proceso de renovación para mí ha sido eficaz y podemos mencionar varios de los cantones que nosotros pusimos a consideración ciudadana. Particularmente en Cartago, bueno, es conocida la situación que se dio. Yo particularmente en la Asamblea Nacional tuve una posición, se la comuniqué al señor alcalde en su momento. Que era que se fuera. Sí, que vamos a ver, que se dedicara a su legítimo derecho de defensa. Y que no aspirara a la reelección. Yo no voy aquí a entrar en temas de juzgado porque no me corresponde, pero hice esa valoración. Al final la Asamblea Nacional tomó la decisión, al igual que como este partido respeta el resultado del 2 de febrero, respetamos el resultado de esa Asamblea Nacional y fuimos a la contienda. Tal vez yo no atribuyo tanto el hecho de su cuestionamiento, porque varios de los alcaldes que tenían cuestionamiento aspiraron y ganaron, sino que tenía un desgaste más profundo, que eso tal vez un partido político no lo puede ver, que sí lo vio la ciudadanía. Nosotros aprovechamos este espacio para hacer un replanteamiento de lo que sucede en el Cantón Central de Cartago e incluso también para aspirar a una nueva renovación. Ok. En la estructura completa. Digo, si hay alguien que es una muestra de la renovación estructural del partido, es usted. ¿Verdad? ¿Cuántos años tiene usted, Gustavo? Perdón. 29 años cumple este año. Ok, usted es el secretario general del partido más grande del país. Creo que es innegable el proceso de renovación. Pero ciertamente hay un montón de alcaldes de Liberación que aspiraron a la reelección y que ganaron. Así es. Pero que llevan muchos años. No solo en el caso de don Johnny, por ejemplo, en el caso de don Alfredo Córdoba, por ejemplo, en San Carlos. Así es. Bueno, como existen esos casos, existen otros en donde jóvenes participaron y ganaron. El cantón de Cotobruz, que para nosotros fue una sorpresa bastante agradable, sabíamos del esfuerzo que estaba haciendo ese joven, que resultó con una contundencia absoluta el favor ciudadano. Vemos el caso, por ejemplo, en Avangares, vemos el caso en Flores, es decir, en Paraíso, que nunca había ganado Liberación Nacional. Me parece que esos son casos muy positivos donde quisiéramos ir más rápido. Nos acostumbramos, digamos, al hecho que tenemos procesos internos, pero bueno, yo creo que este proceso de nada significaría si nosotros no hacemos una autocrítica de lo que sucedió y no nos replanteamos de cara a lo que viene. Gustavo, ¿cuáles son los cantones que ganaron? Y perdón que use un populismo o una frase tan popular, que le supieron más rico, que ustedes dijeron, listo, Paraíso, por ejemplo, nunca habían estado, ese es uno. Vamos a ver, fue una sorpresa positiva y es un reto grande. El cantón de Río Cuarto, desde luego, me parece que es el primer gobierno en la historia. La ciudadanía confió en Liberación para gobernar esa municipalidad. El cantón de Paraíso, me parece que el cantón de Cotobruz, Liberación tenía, 20 años de no estar en esa municipalidad. El cantón, sin duda, me parece muy positivo el cantón de Puriscal, una mujer joven también, doña Iris Arroyo, me parece que también fue muy positivo. En realidad todos tienen un tema ahí de renovación. En algunos cantones los vicealcaldes son jóvenes, los regidores son jóvenes, y yo creo que son elementos de cambio que está haciendo y apostando muy fuerte ese partido. ¿Y los que más les dolieron? Bueno, desde luego nos dolió mucho, cantones que podíamos contener mejor, como el de Upala, como el de Cartago.
y a mí particularmente lo que sucedió en Guanacaste, porque en todos los casos, tanto en Nicoya como en Santa Cruz, como en Liberia, eran personas jóvenes. En 2 de esos eran mujeres profesionales que podían apostar mucho, desde Alejandra Larios, nuestra candidata en Liberia, doña Jennifer Hernández en Nicoya, a punto de ganar. Todavía estamos esperando el conteo final, pero me parece que en esos cantones una mujer puede apostarle mucho desde la política municipal. Y bueno, ese fue el resultado y realmente a mí me sintió mucho eso. ¿Qué les parece, por ejemplo, en el caso de don Juan Bosco, que era el alcalde ¿qué es? El alcalde de Upala, y en el caso de Johnny Araya, el alcalde de San José? En el caso de don Juan Bosco hubo una detención una semana y pico antes de un proceso que estaba en investigación desde hace mucho tiempo. Yo le pregunté a la fiscal general que por qué escogieron esa fecha. Claro. Es decir, si tenían tanto tiempo investigado, ¿por qué no lo dejaron para el, para el lunes? Y me dijo, es que yo no me mido por qué pasa o no pasa en esas fechas. Y el de don Johnny, que le fijaron un juicio una semana antes, 10 días antes. ¿Cuánto cree usted que influye eso? Influye, desde luego. Es decir, reponerse o explicarle a la ciudadanía el punto de vista distinto, es decir, que es un proceso judicial que se sigue, en ningún momento se está siendo condenado. Esa etapa no se tuvo el tiempo suficiente para explicarlo. Yo estuve con don Juan en el cantón de Upala, visitando los distritos rurales de Upala, en problemas absolutamente válidos, por ejemplo de seguridad, que es un tema que yo me involucro mucho, y podía sentir el apoyo de la gente, la gestión de un cantón rural donde a veces se le atribuye todos los problemas a la municipalidad y no es toda una responsabilidad de ellos, pero bueno, sentía el apoyo de la gente y el lunes siguiente a mi visita sucede el allanamiento y desde luego que ese proceso de poder explicarle a la ciudadanía no fue sencillo. Entonces, digamos, uno podría pensar que el Poder Judicial sí influyó en las elecciones municipales. No, yo no me atrevería a decir eso. Yo respeto, digamos, las decisiones que toma el Poder Judicial. Tampoco me atrevo a decir de que lo hicieron por cálculo, para nada. Ellos seguían una investigación desde hace mucho tiempo. La responsabilidad es, digamos, podría decirle de nosotros mismos incluso, pero yo no atribuiría esto al Poder Judicial. Ok, pero ¿no le parece extraño? Que, por ejemplo, es que en el caso de don Johnny Day va con agenda de los tribunales, que de hecho, lo sé que el de don Johnny estuvo señalado mucho antes que otros que pidieron audiencia de juicio con anterioridad, pero en el caso de Upala, por ejemplo, que hay una investigación tan larga, ¿no le parece por lo menos extraño? Bueno, pero es que yo no conozco cuál es la programación que tiene y no podría meterme en ese campo. Esto nos ordena, digamos, hacer también un replanteamiento en un cantón que requiere mucho apoyo estatal y partido político también puede aportar mucho ahí. Porque es importante para un partido político, en este caso Liberación Nacional, tener el control a través de los consejos y a través de las alcaldías de la mayoría de cantones de Costa Rica. Este partido tiene una línea clara, digamos, de lo que piensa en el desarrollo del país, desde la parte económica hasta la parte de infraestructura. Los gobiernos locales cada vez van teniendo más funciones, cada vez van teniendo más recursos y eso también le traslada responsabilidad a la gente. Nosotros, Randall y amigos y amigas, apostamos a una política local, es decir, fuimos a la campaña municipal en 82 cantones del país a hablar de los problemas locales, no a inventar problemas nacionales que no se estaban definiendo el 2 de febrero, no a intentar dividir a la ciudadanía por problemas que no se estaban resolviendo en las municipalidades. Por eso creemos que tener representación en las municipalidades es esa forma de poder dirigir las políticas partidarias en beneficio de los 82 cantones del país. Lo vamos a hacer, tal vez no en algunos cantones, desde la alcaldía, pero sí en su representación municipal y eso a nosotros nos tiene profundamente comprometidos. Gustavo, es innegable que Liberación Nacional tiene la estructura más afinada del país y ayer se lo dije a Natalia Díaz que hicieron ellos una muy buena estructura, Unidos Podemos en los 56 cantones que presentaron propuestas, pero también hice la crítica a don Jonathan Prendas, por ejemplo, a don Francisco Prendas, don Jonathan no, don Francisco Prendas le hacía la crítica de que, por ejemplo, uno llamaba al presidente de Nueva República, a él o
y nadie sabía quiénes eran algunos candidatos a alcaldes en algunos lugares. Liberación sí lo tenía muy centralizado, es decir, yo realmente para los 82 debates solo llamábamos a la oficina de prensa del partido y hicieron un chat y ahí decían fulano confirmado, mengano confirmado, y todos sabían quién era el candidato. Y uno puede también reconocerles que programáticamente uno entiende que cualquiera de los 82 candidatos a alcaldes o alcaldesas que les preguntáramos temas ideológicos, todos iban a estar de acuerdo en los fundamentos, es decir, no tuvieron que llenar a fuerza papeletas, claro, con gente que no compartiera sus principios. ¿Cómo logra Liberación Nacional eso? Me parece que la identificación del partido en muchas partes del país genera ese acercamiento de la ciudadanía. Nosotros tenemos procesos internos que podrían perfectamente compararse a una elección nacional. El partido se ha abierto, digamos, a la ciudadanía. Y bueno, hicimos un proceso bastante fuerte para poder llevar unión, para poder llevar a las mejores personas, pero sobre todo para capacitarlas. Este partido, antes de la inscripción formal al Tribunal Supremo de Elecciones, ya tenía listos sus cuadros y tuvimos el tiempo suficiente para poder comprometernos con una propuesta programática, pero sobre todo lo que queríamos de la campaña. Usted no vio, Randall, digamos, a este partido dando pasos de tumbo o improvisando o buscando coyunturas para poder sortear, digamos, una suerte en el proceso municipal. Y también me parece a mí muy irresponsable llevar un candidato o una candidata al Consejo Municipal o a la municipalidad sin ningún respaldo de ese tipo. Es decir, le estamos diciendo a la ciudadanía, este es el partido que lleva a esta persona para gobernar el cantón, y hacerlo de forma distinta me parece una irresponsabilidad. Aquí nos pregunta un usuario, Gustavo Rojas, dice, ¿cómo le justifican ustedes al partido, o cómo justifican ustedes el partido a sus seguidores y militantes que apoyaron, por ejemplo, un candidato como Johnny Araya, que los abandonó en una campaña presidencial, le regaló uno de los mayores fracasos, se fue del partido y llegó a ser alcalde con otro partido y ahora está en Liberación Nacional? Lo de Johnny Araya es un asunto, vamos a ver, uno lo podría ver jurídico y lo podría ver sentimental. Este partido obviamente siempre tiene muy bien definido qué quiere en un proceso nacional. Si nos trasladamos a esa coyuntura, desde luego que fue bastante doloroso ver a nuestro candidato retirarse, tendrá sus razones, las compartió, pero bueno, yo creo que eso es una factura bastante grande. Y participó dentro de los procesos internos, fue destituido, me recuerdo, pero la misma sala constitucional, lo reinstala porque el procedimiento no era el correcto. Hoy participa con nosotros, ganó con contundencia la asamblea cantonal, quiere decir que la dirigencia del Cantón Central de San José, liberacionista, lo apoyó, y solo un delegado creo que estuvo en contra, y tuvo el voto favorable de la ciudadanía. Es decir, aquí el principal juzgador es el pueblo. Dice Gustavo Sánchez también, Gustavo también y Sánchez, dice saludos desde Pozo de Agua de Nicoya. Aquí en Nicoya sí se tiene la creencia de que los allanamientos y los cuestionamientos al alcalde de Liberación dieron al traste con su reelección. El alcalde de Liberación no estuvo activo en nuestra campaña política, más bien podría generar algún tipo de división. Nosotros apostamos por una figura nueva y renovada, una mujer, en el cantón de Liberia, que era Alejandra. En Nicoya era doña Jennifer Hernández, y bueno, no estuvo con nosotros. De hecho que los reportes que tengo más bien eran otros. Me parece que Jennifer hizo una campaña decente y una campaña limpia, y bueno, aceptamos, digamos, la propuesta local que ganó ahí, que era un partido cantonal. ¿En qué concentraron las propuestas en las elecciones municipales, Gustavo? ¿En qué las concentramos? ¿En qué tipo? Voy a explicarme, voy a ampliar la pregunta. Es que, por ejemplo, yo decía que cuando uno tiene a cargo un partido político, la estrategia de un partido político, uno puede tomar dos decisiones cuando va a campañas municipales. Una es agarrar los grandes temas nacionales, ¿verdad? Restauración Nacional, por ejemplo. Sí. No, perdón, Nueva República. Y utilizarlos en la campaña, o decir, no, suave, dejemos de lado todos los temas nacionales y a la medida, si se puede, cantonal, hagamos una campaña. Es decir, si a la gente de Alajuela le preocupa la calle ancha, entonces hagamos una sobre la calle ancha. Si la gente en Cotobruz le preocupa el desarrollo de género, ¿a qué apostaron? Nosotros diseñamos esta campaña en dos vías. Yo soy
un enemigo de la centralización. Decidí y opté por una campaña descentralizada, es decir, aquella cosa terrible donde nuestros candidatos hacían fila en el balcón verde para que le dieran una calcomanía, o aquella cosa en donde todo estaba en San José y los cantones rurales más bien se veían desprotegidos. Nosotros utilizamos un presupuesto de campaña en donde los recursos se descentralizaban en cada cantón podía diseñar una campaña local, teníamos una agencia que nos ayudaba a estructurar esas propuestas y a trabajar desde esa línea. Eso tuvo mucho provecho, me parece a mí, en darle responsabilidad a la campaña local, a poder dirigir una campaña. También optamos por hablar de temas locales, es decir, por hablar de los problemas que una municipalidad puede resolver, desde los espacios públicos, la seguridad, la cultura, el deporte, la infraestructura, hasta, por ejemplo, una municipalidad eficiente que le fuera atractiva al comercio para poder generar empleo. Esos fueron los temas en los cuales nosotros nos ubicamos, esas dos grandes direcciones. Hubo un momento en donde en algunos cantones reportaron la insistencia de algunas agrupaciones políticas de querer introducir a la campaña temas que no se estaban decidiendo y que lo que estaban haciendo era confundiendo a la gente. A mí me parece también eso muy grave y ojalá, bueno, el tribunal hizo una advertencia al principio, yo esperaría tal vez mayor contundencia. ¿Por qué? Porque al final se hace una afectación a la democracia. ¿Por qué criticamos los altos niveles de abstencionismo? Bueno, porque la gente también se cansa de eso. Y me parece que apostarle a la descentralización de la campaña, un partido tan grande, y apostarle a hablar de las soluciones a los problemas locales fue bastante provechoso para nosotros. Acordamos al inicio que ustedes habían cedido terreno. Sí. ¿A quién se lo cedieron? A los partidos cantonales, sin duda. Me parece que Liberación y las demás agrupaciones tienen que, digamos, acostumbrarse a este tipo de encuentros. Nosotros lo habíamos visto ya en el comando de campaña que teníamos. ¿Por qué? Bueno, porque varios de estos partidos cantonales eran militantes que estaban en Liberación y que optaron, tal vez por no tener el espacio, por una vía cantonal. Sabíamos que existían dos cosas: o el debilitamiento del partido ahí, o una, digamos, posibilidad de que triunfara. Y fue algo nacional. Apostarle al localismo. Liberación también tuvo que apostarle, por eso al descentralizar la campaña estábamos poniendo un terreno, digamos, similar, hablando de los problemas del cantón, y yo creo que esta lucha fue contra los partidos cantonales sin duda. Y ahí estamos. El cantón de Oramuno, por ejemplo, un ex liberacionista que Eric está, Jiménez. Sí, ¿sí? Yo le iba a poner ese ejemplo. Claro. Eric Jiménez, que hoy ganó la alcaldía con Unidos Podemos, era miembro de la Juventud Liberacionista. Así es, pero la explicación que nos daban era que él no encontró el espacio de liderazgo en el partido, busca una fuerza política y hoy es el alcalde. Y hoy es el alcalde, sí. Eso no quiere decir que nuestro apoyo, digamos, a la alcaldesa, que también es de la Juventud Liberacionista, a veces las luchas internas en el partido dan estas combinaciones. ¿Qué me quiere decir eso? Que la mejor gente está en Liberación, porque a pesar de que no encuentra por la lucha interna un espacio, gana una persona, se va a otro y sigue siendo atractivo hacia la ciudadanía. Por eso es que nosotros veíamos venir estos casos. El caso también de Turrubares, un alcalde liberacionista, por diversas situaciones no encontró el espacio, por así decirlo, decide en un partido cantonal y sale. Es decir, si hacemos la sumatoria cantón por cantón, nos damos cuenta de eso. Eso es un reto también grande para el partido, de ver cómo genera más inclusión a nivel de procesos internos para sanar más rápido las heridas. Yo hice un esfuerzo junto con otros compañeros del partido para unirlo. De 82 cantones logramos 60 cantones en papeleta única a nivel de nuestras cantonales, y muchos de esos cantones lograron el triunfo. Aquellos donde no se pudo, donde existió una lucha, digamos, interna fuerte, tuvimos un resultado como el que ya se sabe. Gustavo, ¿usted tiene los datos de paridad en las elecciones en las candidaturas a las alcaldías? A nivel de Liberación, sí, llevamos cerca de, creo que 20 candidatas a la alcaldía. Lo que me deja 62 candidatos. 62 candidatos, sí. ¿A qué atribuye usted esta...? Bueno, el Tribunal Supremo de Elecciones tomó una disposición de aplicar algunas normas de paridad para el próximo proceso, porque ya particularmente en este se habían iniciado. Es decir, cuando se inicia la conformación de un proceso cantonal, sale desde las distritales y demás. Nosotros ya teníamos eso, entonces decidimos ajustarnos según la normativa del tribunal. Hay que hacer un esfuerzo en eso, pero no solamente a nivel interno de los partidos políticos, a nivel también de la ciudadanía. ¿Cuántas mujeres no lograron su elección? En el caso de Oramuno, era una mujer que era alcaldesa, pierde
contra un hombre, en este caso, independientemente de los rasgos, personalidades o profesiones de las personas. La gente decidió. Me parece que si hay que hacer un esfuerzo en los partidos políticos, también el Tribunal Supremo de Elecciones debería de existir conciencia en esa dirección. Yo estoy de acuerdo en lo del tribunal, pero Liberación no hizo el esfuerzo. Digo, es que hay una buena parte que le corresponde a los partidos, sí. Liberación no la hizo. Bueno, nosotros fuimos quienes llevamos más candidatas, entiendo, mujeres. Pero son 20 de 62. Hace falta más esfuerzo, desde luego. Yo esperaría que en los próximos procesos, según la normativa del Tribunal Supremo de Elecciones, logremos acercarnos más a ese número. Es que yo entiendo que usted me diga, Randall, es que la ley no nos exigía en ese momento, la normativa, que tuviéramos igual hombres y igual mujeres. Pero entonces yo hubiera esperado un paso adelante del partido. Digo, aquí los debates realmente eran impresionantes. Solo hay 2 debates de los 82 donde había igual cantidad de hombres que de mujeres en general. Y Liberación fue parte de eso. De alguna manera, Liberación le falla a las mujeres que integran el partido. Yo creo que hay que hacer más esfuerzo. Tenemos normas de paridad internas, nuestras asambleas y todos son conformados de igual forma. Hay que hacer un esfuerzo en eso, por eso a mí me duele que de las candidatas que llevábamos mujeres no lograran el triunfo, no solamente por su, digamos, por ser mujeres, sino también porque eran profesionales de gran calidad. Pero sin duda hay que hacer un esfuerzo en eso. Me parece que quedaron nada más 9 electas, según vi una publicación, sí. Y bueno, eso habla de un retroceso, me parece. Es un retroceso profundo y horrible, además, sí. Porque además todos los vamos a ver, 82 menos 9, los 73 alcaldes tienen vicealcaldesas. Claro. Lo que habla también la normativa del Tribunal Supremo de Elecciones es que no hay que ver las elecciones municipales como una sola elección, es decir, el conjunto de los 82 cantones no es una sola. Cada cantón ve su propio proceso y al final, si haces la sumatoria, pues estás más bien limitando alguna posibilidad de que algún cantón escogió un hombre, entonces necesariamente el otro tenga que escogerlo mujer. Yo diría también, no solamente responsabilidad del tribunal, de los partidos políticos, sino también conciencia ciudadana. ¿A quién estoy escogiendo? ¿Por qué lo estoy escogiendo? ¿Cuántas candidatas están? ¿Cuántos candidatos están? ¿Y por quién voy a emitir mi voto? Y no verlo, porque es muy sencillo verlo desde la generalidad, la sumatoria de las personas electas, cuántos fueron los que resultaron al final electos, sin siquiera ver cuáles fueron las condiciones en que se dio la elección. Es un punto interesante, ver solo una municipalidad, por ejemplo. Bueno, es la realidad del cantón. Más es la realidad del cantón. Me parece que ahí también juega un papel importante la decisión de la gente. ¿El abstencionismo ayuda a Liberación? El abstencionismo no ayuda a nadie. El hecho de tener una cifra espantosa como la que tenemos no ayuda a nadie. Yo hice una campaña y un esfuerzo, y el partido también, atractiva. La campaña estuvo fría, es palpable, la campaña fue fría. Nosotros mantuvimos una intensidad que se sostuvo en los meses de campaña. El tribunal hizo lo propio, ustedes ayudaron con los debates y los medios locales también hicieron lo propio, pero la ciudadanía sigue manteniendo esa distancia en los procesos municipales. Me parece que no ayuda a nadie. ¿Cuánto les costó la campaña? Liberación tiene un presupuesto de campaña, va al final a rondar como los 2.400 millones de colones. Son recursos bancarios, recursos totalmente autorizados por el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Son préstamos? Son préstamos. Estamos terminando las últimas transferencias de pagos del día E, que sucedió el domingo, y bueno, esperamos, este partido siempre ha sido uno de los primeros en liquidar, esperamos hacerlo de igual forma este proceso. Okay, pero entonces, ustedes pidieron 2.400 millones de colones para enfrentar las elecciones municipales. Así es. ¿Ya hicieron un cálculo de que la deuda política les cubra eso? Sí, no tenemos ningún temor a poder cancelarla. No es eso, y esto me lleva a otra pregunta. Ganar las elecciones municipales y la mayoría de los cantones no es una cosa de recursos. Es decir, ustedes gastaron más que todos los partidos. Sí. Vamos a recibir más que todos los partidos. Indudablemente. Pero, o sea, lo que me refiero es, pero ustedes tenían la disponibilidad de conseguir estos recursos bancarios. Vamos a ver. Los otros partidos no. Ustedes gastan 2.400 millones, ganan 42 alcaldías. Hay otros partidos, no sé, que conozca el detalle. Nueva República pide un préstamo de 100 millones, gana 23 regidores y 0
alcaldes. Unidos Podemos no pidió ni un 5, creo que doña Natalia Díaz puso 3 millones de colones ella. En total, entre donaciones pusieron 25 millones y ganaron una alcaldía y 9 regidores. Ustedes pusieron 2.400 millones. ¿No le parece una carrera desigual? El Tribunal Supremo de Elecciones habilita los mismos espacios a todas las agrupaciones. Yo estoy seguro que quienes no pudieron acceder a un crédito bancario, que son los mismos bancos, y la pregunta más bien debería ser a los bancos públicos. ¿Por qué los bancos públicos no financian la deuda política, que es con recursos de los costarricenses, y nos obligan a los partidos políticos a ir a un banco privado? Ahí es donde está la principal barrera. No habla de la estructura del partido, habla de cómo está compuesto el sistema y la decisión de los entes a operar. Cuando un partido no accede a un banco público, yo le aseguro que sí accede a financiamiento privado, porque los recursos que van a recibir los partidos políticos de esta deuda política, el caso por ejemplo de Unidos Podemos, que no utilizó un crédito bancario, sí va a recibir deuda política, pero va a presentar gastos. De cómo se financiaron esos gastos previos a la campaña, tuvo que existir de recurso privado. Entonces, la herramienta, más bien yo me siento orgulloso que Liberación ejecute su deuda política con recurso, digamos, transparente bancario, y no tener que estar con recursos privados financiando una campaña política. Pero aquí, si hay una barrera, la tienen los bancos públicos, que nos obligan a los partidos a ir a bancos privados con tasas altísimas. La deuda política, que es del tribunal para fortalecer la democracia, se la estamos dando en intereses a unos cuantos. Gustavo, el hecho de que en elecciones municipales la deuda no sea anticipada, es decir, le cuento a los oyentes y televidentes hoy, por ejemplo, en elecciones nacionales los partidos políticos pueden pedirle al tribunal que les adelante una plata para enfrentar la campaña. En elecciones municipales no, y eso les genera una enorme presión. Tienen que ir a los bancos privados, tienen que ir a la gente a pedirle que done, tienen que decirle a los candidatos que paguen una inscripción para financiarlo. ¿No le parece nefasto que no exista un adelanto de deuda? Ve, hay dos cosas que me parecen nefastas. Primero, el adelanto de deuda, que usted como partido puede aspirar a recibir deuda política y poder participar de mejor forma. Así como te obliga a mantener los mismos precios en pauta publicitaria, debería obligarte el tribunal a mantener los mismos parámetros, y me parece que acá es injusto. Pero también me parece injusto que partidos políticos, nosotros hacemos un enorme esfuerzo por pagar nuestras deudas y por ser transparentes, y usted en los últimos años no verá un cuestionamiento de esos a Liberación Nacional. Pero hay partidos políticos que participaron el domingo, que van a recibir deuda política y le deben al Estado. Como el PAC. Como el PAC. Que le deben a la Caja Costarricense del Seguro Social, como el PAC. Y sin embargo van a presentar liquidación para recibir deuda política. ¿Eso no le parece, digamos, injusto? Es más, eso es incluso más una barrera más grande que la que puede tener un partido político nuevo, porque el que tiene el partido político nuevo viene entrando, viene limpio. En cambio, tenemos un partido político ya con deudas a los costarricenses, que sí va a tener recursos. Claro, condenado política. Además en firme. Condenado en firme. ¿Usted qué cree que tendrían que hacer? ¿Que el tribunal impidiera, por ejemplo, la inscripción de partidos políticos que no hayan cumplido condenas? Bueno, me parece... La participación, perdón, no la inscripción. A mí me parece que el tribunal en estos casos también debe actuar. Existió una resolución, y aquí nos estamos saliendo un poquito del tema, pero existió una resolución del Comité Ejecutivo, con el mayor de los descaros, diciéndole al PAC: descuéntelo de deuda política, es decir, la plata que le estafe al Estado, páguese con recursos de los costarricenses. Eso me parece de lo más inmoral. Yo estoy de acuerdo con usted. Me parece que aquí el tribunal debe ser estricto con el tema de los recursos que va a recibir el PAC, no sé si de membresía, recursos propios, activos, para poder cancelar esa deuda. Yo también, a mí me parece una desfachatez lo que hace el Partido de Acción Ciudadana con el tema de la condena. Pero es que quería llegar a otro punto, porque... Ok, si uno parte, y yo tengo que aprovechar lo demás de con Gustavo es diputado, si uno parte del sentido de que el tribunal debería, y aquí se lo pregunto directamente, entonces debería decir, suave, los partidos que tengan deudas a la caja, como cuando uno participa en una licitación pública, si usted le debe a la caja, adiós, licitación. Entonces, que los partidos que le deban a la caja o que tengan una condena en firme por delitos electorales, ¿usted cree que deberíamos impedirle la participación en esas elecciones? No sé si el mecanismo sea impedirle la participación, ya eso tiene otro trasfondo, pero me parece que deben existir medidas. También deben existir medidas, por ejemplo, para personas que participan en un partido político, lo dejan absolutamente endeudado,
pero dan la vuelta y hacen otro partido político para participar en próximas elecciones. Eso me parece también una inseguridad y una falta del sistema. Gustavo, pero ¿a usted no le parece que también, y yo comparto algunas de las críticas con usted, el adelanto a la deuda política me parece eso, los partidos turecas estos de que se hipotecan, me parece también, igual que en el caso del PAC, pero ¿no le parece que a veces las culpas se la echamos a quien no la tiene? Es decir, el Tribunal Supremo de Elecciones es el árbitro y el organizador de los partidos de fútbol que se dieron el domingo. Pero la International Board, los que hacen las reglas son ustedes. Entonces yo también entiendo que el tribunal aplica regulaciones que a ellos no les parece, pero y es la ley, pero ellos son el árbitro. Los que hacen la ley, los que hacen el código electoral son los diputados. En este caso, la Asamblea Legislativa cumplió dándole potestades de fiscalización en recursos al Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones puede decirle a un partido qué gasto le reconoce y cuál no, e incluso puede decirle cuál ingreso le reconozco y cuál no. Nosotros todas estas disposiciones para poder financiar la campaña fueron aprobadas anteriormente por el tribunal. Es decir, el tribunal no solamente fiscaliza los gastos, sino también fiscaliza los ingresos. Ahí me parece existe una buena responsabilidad. Si hay que actualizarla, y en una conversación que tuve en medio de este proceso como secretario del partido con el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, puse a disposición la agrupación política para poder, digamos, enmendar cuáles son las situaciones que se dan. A todos los costarricenses, pero especialmente a los partidos políticos, nos interesa un Tribunal Supremo de Elecciones fuerte. ¿A usted no le parece que la cancha se ha ido embarrialando? Yo celebro como costarricense que los partidos cantonales tomen fuerza, pero hay otros partidos políticos que participaron en estas elecciones que hacen lo siguiente. Yo quiero ser alcalde de la Unión, y entonces no tengo partido y necesito un partido para ser alcalde de la Unión, y entonces busco a cualquier partido realmente y le digo, mira, fulano, yo quiero ser alcalde, no importa lo que pensemos, o sea, realmente no importa lo que pensemos, yo puedo ser candidato de tu partido. Me dice, sí, hagamos una cosa, está bien, mira, yo partido me dejo la deuda política, vos candidato, dejate el 65% de las donaciones. Y eso está pasando, y yo creo que usted lo sabe y yo lo sé. Eso está pasando en estas elecciones. Eso no embarriala mucho la cancha, porque también hay otras fuerzas políticas más genuinas, y voy a reconocerlo. Liberación Nacional es una de ellas, el Partido Unidad Social Cristiana es una de ellas, el Partido Acción Ciudadana es uno de ellos, solo que ahí mezcla el voluntariado con una cosa de cobro, que ahorita con gusto hablamos de voluntariado. Unidos Podemos lo hizo, no le pidió plata a nadie, digamos, por ejemplo, pero hay otros muchos que sí hacen esto que pasó, y eso me parece a mí le resta fuerza y potabilidad al proceso electoral. ¿No le parece un poco injusto que los partidos, digamos, que se manejen con esta transparencia tengan que luchar con otros partiditos turecas que andan alquilando sus nombres? Vea, eso no sucede solamente en los partidos cantonales, sucede en los nacionales. Y no me refiero a los cantonales, por eso dije, celebro los cantonales, pero hay nacionales. No solamente reitero, no solamente sucede en elecciones cantonales de municipalidades, sino que también en elecciones nacionales a presidente y diputados. En las elecciones pasadas existió un candidato que alquiló un partido, que estuvo a punto de ser presidente de la República. No terminó las elecciones y ya había salido del partido. Eso es un error. Yo diría no de la democracia, sino también de los propios partidos políticos. ¿Qué clase de seriedad tiene un partido político y se gana el calificativo que usted dio, un partido cualquiera, que pueda nada más abrir su contienda para que participe la gente sin ninguna disposición ideológica, programática, de oferta electoral de cara a la ciudadanía, de crítica también a la ciudadanía? Si un alcalde nuestro en Liberación Nacional hace algo mal, usted verá una crítica no al candidato, a la persona que está ejerciendo, verá una crítica a Liberación, y nosotros eso nos llena como reto mejorar para que esas cosas no pasen. En un partido cantonal, un partido tureca como estos, usted ve una persona que comete una falta y no critican al partido. ¿Por qué? Porque se sabe de plano de que no es una institución para poder llevar. Y mira, está ahí solo para ser alcalde. Claro, me parece que es un vehículo y eso no debería ser. Pero lejos de injusto que se pueda existir normativa de eso, yo me quedo con el calificativo de la gente, y ese fue el que usted dio, un partido cualquiera. Sí, son partidos cualquiera, pero es que a mí me preocupa,
Digo, y usted lo conoce bien además, don Gustavo, porque usted va abriendo pequeños portillos que abren espacio al populismo. Así es. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, y yo voy a decir uno, y aquí me voy a ganar un montón de calificativos en Facebook Live esta tarde, pero con gusto lo hago. Pero, por ejemplo, abrir a que dentro del discurso político se mezclen temas religiosos, eso es una puerta al populismo. Permitir que los discursos antisistemas se filtren al discurso político es una puerta al populismo. Tener partidos turecas es una puerta al populismo, porque entonces cualquier figura más grande que un partido político te alquila el nombre para poder participar y con tu nombre se lleva a las elecciones. Así es. Y visto en estas elecciones municipales, yo creo que estamos de acuerdo en eso. Muchas veces el candidato tiene un nombre, digamos, con mucho más pegue que el partido político. Así es. Aquí nos pueden llevar, y perdón el francés, entre las patas a un montón los partidos turecas. Así es, eso se da. Y yo creo que eso va desencadenando más en el abstencionismo de la ciudadanía. Cuando usted ve estas situaciones, pues lo que hacen es alejar más al votante y cada vez se va haciendo más prolongado. Yo lo veo eso muy diferente de los partidos cantonales, porque un partido cantonal difícilmente va a poder aspirar en otro cantón, porque se supone evidentemente que su propuesta es local. Y ahí la persona se supone conoce los problemas cantonales, conoce las propuestas y va a llegar a competir en esa línea. Un partido, digamos, de estos tureca, que participa sin ninguna razón o sin ninguna consistencia, me parece que lo que hace es abrir las puertas para otras discusiones que nada tienen que ver con el 2 de febrero y que mucho daño le hacen al proceso democrático. A mí, yo miraba algunos de los debates que se hicieron, no solamente acá, en medios locales, y esa insistencia de entrar en temas que no se van a resolver el 2, y yo creo que la ciudadanía habló muy claro el 2 de febrero. Es curioso porque esto de los partidos turecas, y tengo que recordárselo, Gustavo, hay dos alcaldes en su momento, uno actualmente de Liberación, otro que en su momento fue de Liberación, que los usaron. O sea, es decir, don Johnny usó hace 4 años Alianza por San José para ser alcalde, y Néstor Matis, que era alcalde de Liberación, usó ahora, digamos, un partido con mucho menor tamaño para seguir en el poder. Sí, don Néstor Matis siguió con su propuesta, la hizo provincial, incluso intentaron llegar a la asamblea, sí, toda es provincial. La municipalidad más cuestionada del país. Sí, intentó llegar a la asamblea legislativa, no lo hizo. En el caso de don Johnny, pues, de su, digamos, iniciativa en ese sentido, fue muy breve. Él tuvo, me parece a mí, tal vez no el respaldo del partido en ese momento. No, claramente. A él lo echaron de Liberación. Sí, exacto. Y buscó un partido pequeñito para usar el nombre. Y él gana no por la fuerza del partido. Liberación presentó en esa contienda un candidato. Hubiera hablado muy mal del partido si no presenta candidato solamente porque teníamos... pero 2 meses ya Johnny estaba de vuelta. Fue un proceso, bueno, estuvo de vuelta formalmente mucho después, hasta la campaña de Antonio, pero lo reintegró la sala constitucional. Pero sí, yo creo que eso es una lucha que hay que dar, me parece que eso no habla bien. En el tema del adelanto de deuda, lo tienen en sus manos, porque esto no lo permite, la normativa no permite el adelanto. Aquí sí podrían ser los diputados los que permitan el adelanto, y topamos con la suerte de que usted hoy está en la Asamblea Legislativa. ¿Podría promover, don Gustavo, usted o la fracción, una iniciativa para que haya adelanto? Es que a mí sí me parece que hay un riesgo muy grande de filtración de dineros mal habidos en las campañas municipales particularmente. Sí, y pueden existir también otros riesgos, de limitar la participación incluso en algunos cantones. Eso es algo que hay que ver también de cara a lo que hablamos anteriormente de los partidos tureca, que pueden desencadenar en un adelanto donde al final va a quedar endeudado el Tribunal Supremo de Elecciones, porque son partidos que no les van a poder pagar porque posiblemente no adquieran la deuda política. Pero sin duda es un tema que se puede desde luego estudiar. Hay que revisar también con otras agrupaciones, pero me parece que si sucede en las campañas nacionales que beneficia la participación y promueve la disminución del abstencionismo, no veo por qué no puede existir acá. Gustavo, ¿cuál es el divorcio que existe entre la Fuerza de Liberación en lo municipal versus la Fuerza de Liberación en las elecciones nacionales? Es que uno dice, claro, si tuviera la lógica continua, entonces uno dice, suave, Liberación tiene 2 campañas nacionales, en la que hizo la peor campaña de la historia
y después hizo la peor campaña de la historia, es decir, van seguiditas las peores, ¿verdad? Pero mantiene el mismo apoyo, casi el mismo en este caso, en lo local. Y uno dice, suave, o sea, ¿por qué no logran traducir esa fuerza local, o no han logrado, en la fuerza nacional? Vamos a ver, desde que se dividió el proceso nacional, usted se recordará, en febrero se escogían presidentes y en diciembre. Podría ser muy criticado, pero yo celebro esa disposición. Y cada vez me reafirma más que fue una decisión correcta. Algunos pensarán, bueno, es que eso nos quita rédito, porque si nosotros ganábamos en febrero, automáticamente, el discurso era uno, hay que completar el equipo, si ganamos en febrero, ganemos en diciembre. Pero eso no es la realidad ciudadana. La realidad ciudadana piensa otra cosa, por lo menos desde el proceso municipal. Yo le pregunto, Randall, ¿qué hubiera pasado con lo que sucedió en la segunda ronda pasada de cara a unas elecciones nacionales meses después, en diciembre? ¿Usted se imagina el arroz con mango que hubiese existido? Yo creo que todavía queda arroz con mango. Bueno, pero se hubiese acentuado más. ¿Qué pasa? Bueno, este es un partido que tiene que aprender a no dividirse. Nosotros nos dividimos terriblemente después de haber ganado 50 alcaldías en el 2016. 2 años después entramos en una convención donde fue una división prolongada. Y bueno, eso de nada nos valió el triunfo electoral. Yo creo que este partido tiene que aprender a especializarse en el proceso municipal, entendiendo que desde lo local se puede construir, y también agrupando para que en una elección nacional nuestro candidato, nuestra candidata entienda que puede trabajar desde las municipalidades. Es decir, no olvidar el esfuerzo que se hizo el domingo 2 de febrero de cara al proceso que viene. Y eso no quiere decir que vamos a ir a hacer, digamos, lo que las autoridades municipales nos dicten, sino que podemos existir en un acompañamiento y no dividirnos ahí, que me parece que es lo peor que puede pasar. A un partido como el PAC difícilmente la división cantonal le perjudique, porque no ganaron. A un partido como Liberación Nacional sí, ahí me parece que está el detalle que no hemos podido superar. Como análisis de las elecciones municipales, a mí me llama mucho la atención. Uno podía prever, digo, sin hacer mucho esfuerzo, que el descontento de la ciudadanía con el actual gobierno le iba a pasar factura al PAC, ¿verdad? De por sí nunca han sido un partido fuerte en elecciones municipales, pero que le iba a pasar aún más. Yo creo que se las pasó, y me lo guardaré para la entrevista con sus dirigentes. Pero yo estoy seguro que el tema fiscal, el plan fiscal, le restó fuerza al Partido de Acción Ciudadana. Lo que no comprendo es cómo el plan fiscal no le restó fuerza a Liberación Nacional, porque ustedes, como una fracción, a mi parecer, yo siempre lo he dicho, muy responsable en el tema fiscal, apoyaron a muerte, la mayoría, el plan fiscal. ¿Cómo lograron mantenerse abstraídos de ese desgaste? Es que yo bueno, tal vez ya cuando hagamos el análisis más interno podamos conversarlo. Yo creo que los factores de ese cese de territorio que hablamos al principio fueron otros. No, yo también no creo. Bueno, en el de ustedes no lo creo. Sí, pero por eso, ¿cómo ustedes logran que no se les pegue, para decirlo en español, el plan fiscal a ustedes? Si lo apoyaron, al PAC sí se le pegó, creo que es innegable. Yo no sé si al PAC solamente eso, es decir, indicar que el PAC perdió por eso me parece que es mucho más profundo. Me parece que nuestros candidatos, al hablar de los problemas cantonales, es indiscutible que un cantón, una municipalidad no pueda avanzar si un gobierno está quebrado. Si un gobierno está quebrado, olvídese de transferencias a las municipalidades, olvídese de acompañamiento local. Entonces yo creo que iba muy correlacionado. Pero nosotros logramos hablar y aterrizar los problemas, y sobre esa campaña me parece, creo que fue acertada. Así va a ser mi explicación al partido cuando dé el resultado, y sobre esa línea es lo que hay que trabajar. A mí me llamó mucho la atención. Yo tenía mucha expectativa de qué pensaba el liberacionismo de hueso del trabajo de ustedes como partido en la Asamblea Legislativa. Porque, vea, cuando usted conoce a los liberacionistas con más edad, y yo sé que usted conoce, y su papá es un liberacionista de más edad, Gustavo, siempre le decían a uno, vea, es que Liberación como gobierno es fortísimo, pero como oposición es jodido. Esa es la frase de todos los liberacionistas viejos, ¿verdad? Nosotros como oposición somos jodidísimos. Bueno, resulta que ustedes lo quebraron, porque ustedes no son y tengo que reconocerlo también, ustedes no son una oposición jodida. Ustedes son una oposición que ha ayudado tremendamente a este Poder Ejecutivo, por ejemplo. Y yo tenía la expectativa, yo decía, ¿qué dirán las bases
se habrán sentido traicionadas en esa alusión a que eran una judísima oposición, ¿verdad? Y realmente me parece que no pasó nada. ¿A usted qué le parece? Yo creo que esto también se traslada a los consejos municipales. Las autoridades electas, principalmente las alcaldesas y los alcaldes, van a contar con consejos municipales divididos. Es decir, el ejercicio que nosotros estamos haciendo al país, deben de hacerlo ellos al cantón. A nadie le sirve un consejo municipal donde se atraviesen solo porque sí, sino más bien un consejo municipal que pueda colaborar. Usted pudo ver en esta campaña municipal a nuestra fracción también involucrada. Eso fue un mensaje que hicimos nosotros desde el partido. Nos parece que el proceso, digamos, de acercamiento de la fracción a las bases podía ser para indicar de que... Y a una expresidenta. Y a una expresidenta, desde luego. Y a mí, yo le felicité, le agradecí a doña Laura. Me parece que es un sentido correcto el apoyar a nuestras candidaturas en este proceso cuando el partido lo necesita. Entonces yo creo que eso ayudó mucho al acercamiento, a que incluso en los procesos de reuniones, en la noche, después de la reunión, pudieran hablarse con su diputado o su diputada para externarle algunas cosas, para aprovechar, para explicar. Me parece un resultado positivo y también que le da mucha presencia al partido en los cantones y ver un equipo consolidado, a su diputado con su candidato. Eso neutralizó, le pregunto, la enorme crítica que había en la separación de las elecciones, que era que usted dejaba de tener una maquinita funcionando para el que seguía, y usted no tenía un incentivo, digamos, para trabajar por el partido. Eso lo neutralizó, porque, por ejemplo, yo vi las fotos de donde fue doña Laura, ¿verdad? Y realmente, doña Laura es la única presidenta que hemos tenido en la historia, es una figura muy fuerte, y la gente se veía súper unida en torno a su figura. Sí. Me imagino que con los diputados, y también vi muchas fotos, era prácticamente igual. Sí, realmente fue un proceso muy enriquecedor. Yo celebro eso, lo conversé con la fracción, me parece muy positivo. Ver a la fracción trabajando en esto, pero sobre todo verla reunida con la comunidad de cara a problemas que podíamos resolver desde lo local. Eso unió mucho al partido. Me parece que la labor de doña Laura lo veo como correcta, así es como lo puedo definir, y muy agradecido de ver a una expresidenta nuestra trabajando en esta dirección. A mí me llamó el domingo, me llamó mucho la atención cuando estábamos cubriendo. Yo decía, vamos a registrar los expresidentes. Entonces, por ejemplo, no sé, Abel Pacheco, ¿verdad? Le dio apoyo, no muy activo, creo que por la edad, pero dio apoyo verbal a algunos candidatos de la Unidad Social Cristiana, fue a votar, dio declaraciones, habló del candidato por San José. Miguel Ángel Rodríguez tuvo una participación todavía más activa en el Partido Unidad Social Cristiana. Doña Laura innegablemente fue la que más participó de los expresidentes de la República, pero me faltaron algunos. Del PAC, por ejemplo, Luis Guillermo Solís ni siquiera puso nada en Facebook. Rafael Ángel Calderón, que yo tenía expectativa de quién iba a apoyar, si a la Republicano o a la Unidad, no puso nada. Pero hay dos expresidentes de ustedes que tampoco los vi por ningún lado. Uno es Oscar Arias y el otro es José María Figueres. ¿No lograron esa unificación? Bueno, con don Oscar, ya anteriormente él se había limitado, digamos, a participar activamente en actividades de liberación, así lo había manifestado públicamente para concentrarse en su tema de defensa, pero sí que ha ido avanzando. ¿De la edad? Sí, él siempre ha mantenido, vamos a ver, consecuencia en que la política debe de renovarse y así lo ha impulsado. Fue a votar, incluso con camisa verde. De don José María entiendo que estaba en un compromiso internacional. Sí sé que estuvo apoyando a algunos candidatos, envió algunos videos, apoyó unificando en algunos cantones. Al final todo a su estilo, pero sí es de reconocer la labor de la expresidenta Chinchilla. ¿Y Figueres? Ya me referí, don José María estaba fuera del país, apoyó. Claro, yo vi que estaba fuera del país, pero sí, ni siquiera puso nada en Facebook. Sí, pero es que don Oscar lo entiendo, sí, o conozco, digamos, el caso. Pero ¿hay una división interna aún tan profunda? No, yo no veo que exista ya esa división. Aquella lucha de tendencias tan terrible que ocurrió, me parece que logramos superarla. Yo tuve contacto muy cercano con muchos alcaldes que estuvieron en la tendencia de don José María. Ahora reina un sentido de que si al partido le va bien, a todos nos va bien, y yo espero que se mantenga. Por eso te digo que el éxito de esto no se midió el 2 de febrero, se va a medir después cuando nosotros tengamos la capacidad de mantener una concertación. Aquí me decían, Randall, pero es que usted no entiende que la realidad se va a ver en 2 años.
no necesariamente en 2 años. Yo creo que en un año vamos a empezar a poder dibujar un par de cosas. ¿En realidad de qué punto de vista? Del electoral, porque a mí, por ejemplo, yo quisiera ver dentro de un año, que me parece que ya estarán algunas respuestas, por ejemplo, si los expresidentes de Liberación Nacional tendrán tendencias internas, es decir, y voy a ser muy transparente en esto, Gustavo, por ejemplo, la enemistad histórica entre Arias y Figueres, entre Arias como apellido, Figueres como apellido, porque hay alguna gente que dice, no, José María se va a ir y va a ser una fuerza aparte, hay alguna gente que dice, no, es que don Oscar quiere volver o quiere posicionar a su hermano Rodrigo, hay otra gente que dice que es que están pulseando que doña Laura se vuelva a tirar, que don Carlos Ricardo está ahí, que está Frangi, que está Roberto Thompson, que está Antonio Álvarez que quiere volver a posicionarse. Tienen ya la unidad suficiente, que yo como una crítica creo que les faltó en los años anteriores, la unidad suficiente para enfrentarse a un proceso político tan desgastante como la lucha de tendencias dentro de Liberación Nacional. Ahorita el partido está en una calma bastante segura, podría determinarlo, donde la gente está, digamos, reposando los resultados, contenta de ver el dinamismo del partido. Si bien es cierto, en algunos cantones no ganamos, pero pudimos ver un resurgir del partido muy positivo. Si Liberación Nacional quiere seguir siendo el partido permanente de las grandes transformaciones que genera esperanza en este país, me parece que es mucho más que un apellido. Este partido es mucho más que una persona. Este partido tiene que atreverse a reencontrarse con los sectores, con la juventud del país, con aquellos enormes retos que tenemos ahora, y eso pasa muchísimo más que por una persona o que por un apellido, y yo creo que las personas que usted mencionó comprenden eso. Yo he hecho un esfuerzo de acercamiento con varias de nuestras figuras para hacer un llamado a la concertación, para demostrar mi preocupación de cara al 2, después del 2 que vamos como partido a tomar decisiones, y yo creo que eso ha calado, y seguiré siendo el secretario general de este partido un tiempo más, y espero en este proceso de campaña ser coherente con ese diálogo. Porque no les sirve disimular las divisiones internas, ya lo hicieron y no les sirvió. No le sirve a este partido dividirse, desde luego. No, pero lo disimularon. Digo, usted no era parte de en ese momento, Gustavo, pero lo disimularon. Era evidente una división. Sí, indudablemente. Eso no le hace bien a un partido que quiere llegar a gobernar para unir a la sociedad. Yo creo que para atrevernos a eso debemos de unirnos nosotros mismos. Hicimos un esfuerzo, fuimos con 60 cantones con papeleta única. Nuestro proceso interno, eso no se construyó solo, eso fue un proceso de encuentro con las dirigencias. Hizo falta más, estamos trabajando en eso, y yo esperaría que ese ejemplo lo repliquemos en las próximas elecciones. El éxito va a estar en ese ejercicio. Son las 3:03 en la tarde. Dice Luis Bojorge que hoy fue una reunión de amigos con don Gustavo Viales. Luis, usted oyó el inicio del programa, usted oyó la primera frase del programa, don Gustavo. Yo creo que conocemos a Pitágoras diferentes, fue mi primera frase hoy del programa. 3:04, permítame ir a la pausa comercial. Adelante. Y regresamos con el último bloque, así don Gustavo tiene tiempo de escoger la canción con la que vamos a cerrar. Yo los quiero invitar de una vez, hoy a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental, que tiene datos muy interesantes. El desempleo, se dio ya el dato oficial, es de 12,4 a nivel estructural, es el más alto en 10 años, es muy preocupante. Pero a mí también me preocupa más allá. Digo, yo podría aprovechar esto para dos cosas. Podría, una, echarle toda la tierra al mundo a Jonathan Prendas por irresponsable, y la otra es que podría echarle toda la tierra al gobierno por no haber logrado generar en un año, porque el desempleo se compara estadísticamente, así es como se compara, con el último trimestre del año pasado, y decir, de ahí en un año no ha logrado generar empleos. Yo quisiera un análisis más profundo, y es cómo no ha logrado, ahí sí el gobierno, en vencer el desempleo estructural que tenemos, y que no logramos bajar de ahí. Por lo menos disminuir el ascenso prolongado. Sí, porque el cambio estadístico, hoy el INEC decía, no es significativo. Es cierto, no es significativo, es 0.4, pero digo, 0.4 más 0.4 más 0.4 claro, más 0.4 de cambios no significativos nos hacen un montón de cosas. Y ahora le leí a Luz María Sanarrucia, que es una de las altos cargos del INEC, que la huelga pudo haber influido en
en el desempleo. No me crean a mí, lo publicó Doble Check, que además es Premio Nacional de Periodismo, lo publicó esta tarde, así es que lo podrían leer también. 3:5, vamos a la pausa y regresamos. Tanto con Gustavo que se me olvidó preguntar la canción, así que tenga la guardada ahí, ahorita me la da para hablar de este tema. Usted, ganan la mitad del país barren digo, seamos sinceros, comparados con otros barren partidos, al resto de los partidos políticos, logran una muy parecida cantidad de regidores, donde sí se caen en la cantidad de alcaldes, pero digamos que logran resistir el embate de 2 periodos consecutivos de ser oposición. ¿Están listos para posicionarse otra vez en las elecciones nacionales después de las 2 peores elecciones nacionales en la historia? Lo que sucedió el domingo 2 de febrero me parece allana la pista. Nosotros nos corresponde, digamos, aceitar el vehículo para poder transcurrir. ¿Cómo? Bueno, con diálogo interno, con no divisiones, con elaborar una propuesta aterrizada a la ciudadanía, con generar esperanza por medio de proyectos y no con solamente ilusiones. Yo creo que ese es el vehículo que nos falta y estamos, desde luego, en el reto de construirlo. Pero ¿no fue que se equivocaron de carro las 2 últimas elecciones, usando la misma metáfora, Gustavo? Bueno, me parece que al generar una división, me parece a mí que pudo resolverse, nos equivocamos de vehículo. Estoy hablando por el candidato. Yo no podría, digamos, decir... yo estoy usando el candidato de vehículo. Del candidato. Me parece que cualquier candidato o candidata que en este partido vaya con una agrupación dividida va a ser una decisión incorrecta. ¿Pero usted no le parece que se equivocaron de candidatos? Yo creo que teníamos una persona que podría estar dando mejores resultados desde la presidencia hoy. No me cabe duda, cada día que pasa así lo interpreto, pero bueno. No solo estoy hablando de don Antonio en la última, de don Johnny en la pasada. Es el mismo caso. Me parece que llevamos el mejor equipo, no solamente en la Asamblea Legislativa, sino con elementos para gobernar. La ciudadanía pensó de otra forma. ¿Usted cree? No le voy a pedir los nombres, le advierto una vez para que me responda más libremente. ¿Pero usted cree que se están moviendo aspiraciones presidenciales bastantes en Liberación? Yo creo que la aspiración es una situación natural, desde luego que se están moviendo, las personas intentan, es un asunto natural, eso no se puede ocultar. Mientras se mantenga dentro de la relativa calma que le mencioné al principio, me parece que es prudente y que a la par de eso existan sillas para poder sentarse a dialogar. Permítame volver a las elecciones municipales. Usted me dijo hoy que basaron la campaña y que basan así su visión estratégica en el desarrollo del cantón. Es decir, que cada uno de los consejos y alcaldes y alcaldesas se preocupen por el desarrollo del cantón. Pero yo entiendo también que las municipalidades son una gran plataforma para ejercer política pública unificada. ¿Hay algún tema que Liberación Nacional quisiera aprovechar legítimamente para configurar
82 municipalidades donde tiene representación importante. Vean, hay algunas cosas importantes, lo vemos de forma regionalizada y esto ya como política pública. El tener, por ejemplo, en la zona sur 4 cantones de 5 liberacionistas nos permite pensar en algo más regional y se han puesto a la práctica proyectos, un mercado regional que se está dando acompañamiento con el MAC, también apoyo en la parte de seguridad. Son municipalidades que no tienen policía municipal, dependen del ministerio, sí, claro, Ministerio de Seguridad. Entonces yo creo que ahí viene un esfuerzo. En la parte de Guanacaste también, en las municipalidades de Tilarán, Cañas y Avangares, las 3 que resultaron liberacionistas, se hablan de proyectos también en la parte de la altura, Guanacaste, de reactivación económica y turismo. Entonces yo creo que esos ejemplos se pueden homologar en el Pacífico Central también con temas de turismo. Yo creo que esos esfuerzos que salen, a pesar de tener cantones separados, pueden desencadenar en proyectos que generen un apoyo regional. Permítame aprovechar los últimos 8 minutos de entrevista para cambiarle un segundo de sombrero, dejar de preguntarle al secretario de Liberación y preguntarle al diputado Viales. Pasó algo en las últimas horas con Marcia González, la ministra de Justicia. Usted ha sido uno de sus críticos más fuertes. De hecho, la última vez que usted estuvo aquí, yo le dije, usted pide que la quiten. Bueno, yo no me atrevería a pedir que la quiten. Si usted fuera el presidente, la quita, sí. ¿Ha endurecido esa posición, don Gustavo? Vamos a ver, con base a la inconsistencia que uno puede ver de este gobierno con su accionar, pero principalmente también de sus garantes éticos, ¿verdad? Hoy el tema es... ¿Quiénes? Con sus garantes éticos. Cuesta a veces acordarse, pero existen, ¿verdad? El presidente todavía los mantiene. Me parece que existe una gran inconsistencia. Mencioné al inicio, don Nogui Acosta se fue por menos que eso. Doña Marcia estaba morosa con el Estado desde que era presidenta del PAC. O sea, desde que su agrupación pedía un esfuerzo fiscal, llega al gobierno de la República, se continúa en estado de morosidad y paga hasta que existe una denuncia. Eso me parece que es un hecho muy grave. Bueno, es un hecho muy grave. La Casa Presidencial guarda silencio, aceptó, promovió, reconoció la renuncia de don Nogui Acosta sin lugar a dudas, pero bueno, en esto me parece que se ha quedado flojo. Y si a eso le sumamos toda la coyuntura de irregularidades que pueda tener el Ministerio de Justicia, me parece que sostener algo, me parece que resta también ya credibilidad al gobierno, y yo creo que debe irse. Debe irse. ¿Usted ahora sí le pide al gobierno que la quite? Yo creo que doña Marcia debe renunciar, al igual que lo hizo don Nogui Acosta, y si no, el presidente debe tomar acciones, porque si no mostraría una gran inconsistencia. Sí, yo nada más quisiera contextualizar un momento. Don Nogui era el tesorero, era el fiscal, sí. Era el fiscal de una sociedad anónima que manejaba la familia. Así es. Cuando uno conversaba con don Nogui, que es además una persona súper amable, don Nogui, su excusa era decir, yo hice esa sociedad hace años con mi familia, pero yo no tengo la culpa de que mi familia no pague. Recordemos que esa sociedad ejercía una actividad empresarial donde Nogui no estaba, nada más era parte de la... Sí, pero bueno. Sí, claro, pero don Nogui al final entendió que como él era fiscal y además era viceministro de Hacienda, tenía que vigilar, digamos, el cumplimiento. Doña Marcia preside, no era fiscal, preside una sociedad que incumplió el pago de impuestos a casas de lujo por 4 años. La casa de ella. Sí, nada más. La casa de ella por 4 años. Y no es que uno diga, mira, Marcia González desapareció estos últimos 2 años y apareció con este escándalo. Es que es una más otra, justo cuando iba a reventar, ¿quién dio la orden para liberar a los privados de libertad trans para participar en la marcha? Echan al director de la policía penitenciaria. Es decir, son escándalos. Listo, llegó la hora, chao. Me parece que ha demorado esa decisión. Uno podría entender la cercanía con el señor presidente, incluso la labor que le encomendó en el Ministerio de Justicia. Era la presidenta del PAC, desde luego que tiene, digamos, acompañamiento político. Poder político. Puede ser poder político, pero me parece que esto ya raya en demostrar si el gobierno es consecuente o no es consecuente.
Lo del desempleo, quisiera aprovecharlo también para lo de hoy. Yo dije ahora, o sea, yo entiendo, yo ahora entrevisté a la ministra de Trabajo a las 11 de la mañana, y alguna gente me decía, hablando, es que fue una mezcla de entrevistas. Una parte entendiste la complejidad del tema y de alguna manera le ayudaste a la ministra, pero en otra parte la crucificaste, y en esta voracidad fiscal, cuando usted tiene un montón de empresas privadas que son innegablemente las que generan trabajo, las ahorca y después dice, vamos a ver cómo generamos trabajo, porque están ahorcando a esas empresas. ¿Qué puede hacer desde una posición responsable, Gustavo? ¿Qué puede hacer el gobierno para generar empleo en unas condiciones realmente paupérrimas en lo fiscal, pero además en una situación de un divorcio completo entre la oferta que tenemos y la demanda laboral que tenemos? Sí, yo creo que son una mezcla de situaciones. Yo obviamente veo con preocupación la cifra. Nosotros en la Asamblea Legislativa hemos apoyado, digamos, para disminuir la presión que existe sobre el presupuesto público de endeudamiento, que eso a su vez se traslada en créditos más caros y obviamente es difícil emprender. En eso la Asamblea Legislativa ha sido consecuente y ha apoyado. Me parece que el Poder Ejecutivo debe atreverse a generar las condiciones, por ejemplo, con el tema del costo de la electricidad. Eso es un altísimo costo para poder, digamos, emprender. ¿Qué pasa con el ICE? Tenemos una institución ahí gubernamental donde cualquier proyecto malo lo traslada a la factura y eso eleva los costos. Me parece que también el tema de infraestructura, bueno, se han hecho avances importantes. Hace falta meter el acelerador a la ruta 27, que es una concesión de obra pública. Me parece que también es importante ver el tema de los precios del combustible. Podría incluso meter a la Caja Costarricense del Seguro Social, es decir, son una serie de decisiones gubernamentales que se deben de tomar, no para decir que vengan las empresas, sino para mejorar las condiciones, para por lo menos de inmediato que las empresas que están no busquen o opten por salir a países centroamericanos, apoyar sin ninguna, digamos, tal vez con mayor razón e intensidad el sector agropecuario, que está ahorita endeudado, donde el gobierno presentó un plan de salvamento que no sirve, donde el mismo Infocop tiene a las propias cooperativas sin posibilidad de pago. Es decir, son una serie de decisiones que pasan por el Ministerio de Trabajo, que pasan también por decisión de política pública y no sencillamente por la Asamblea Legislativa, que mucho hace con bajar la presión del déficit fiscal con presupuesto público, que encarece a su vez los créditos a la ciudadanía. A mí me gusta hacer este ejercicio con los miembros de la oposición, don Gustavo, pero ¿quién es el mejor ministro o ministra de este gobierno? Bueno, a mí me parece que podemos encontrar rasgos muy positivos en algunos ministros y otros no tanto. A mí me parece... Es más fácil preguntarle a otro, por eso le pregunté. Me parece que, digamos, el ministro de Agricultura mantiene un perfil, me parece interesante, una persona conciliadora, diálogo. Creo que Víctor Morales en el Ministerio de la Presidencia ha hecho una mejor labor. Me parece que tiene la oportunidad de mostrar coherencia, principalmente con el caso que mencionamos anteriormente. Él es el pararrayos del presidente de la República, de la Casa Presidencial, tiene que pronunciarse, y creo que eso le podría ayudar a tener una buena labor. Yo como diputado tengo que decir que tengo muchísima mejor coordinación hoy con don Víctor que lo tenía con don Rodolfo Pisa. Eso lo hace, tal vez me parece, un mejor ministro, y me parece que el ministro de Agricultura es un buen ministro también. Agricultura y Presidencia. Sí. Perdón, la posición sobre Marcia González es la posición de la fracción. Voy a transparentarme con usted. Yo puedo salir de aquí y ir a decirle a los periodistas en la sala de redacción, titulen, Liberación pide la salida de Marcia González, o Gustavo Viales pide la salida de Marcia González. Bueno, no hemos podido conversar ahorita en fracción, de momento es una posición mía, no veo cómo la fracción pueda, digamos, ir en la dirección contraria. Gustavo, muchas gracias. Hacerlo sería una gran inconsistencia. Gracias por haber venido. Con todo gusto. Claro, yo entiendo que hacerlo sería una gran... Pero la cosa es que lo hagan. Es que podrían quedarse callados. Sí. Esa es mi duda razonable. Claro. Si la fracción de Liberación se va a quedar callada o va... No creo que ninguno quiera que la mantengan, pero si se va a quedar callada o va a pedir que la quiten. Me avisa. ¿Cuál canción quiere para irnos, don Gustavo? Tengo que irme al Congreso, voy a retroceder un poquito a las elecciones municipales. Creo que eso fue un gran paso. Dejamos huella en ese proceso. Hay una letra que me gusta mucho que dice: son tus huellas el camino y nada más. Entonces voy con Serrat y con Sabina. ¿Serrat con Sabina? Sí. Jefferson, ¿usted la tiene ahí?
No, yo la busco, déme un segundo. Son tus huellas. Cantares. Ah, bueno, la canción es Cantares. Sí. Sí, don Gustavo, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Vea que aquí todo se soluciona al aire. Estoy viendo. Vea lo que estoy haciendo. Digo, voy a dejarlos un segundo en silencio, pero necesito jalar un cable que está aquí. Y aquí todo se soluciona al aire. Vamos a ver. Listo, cerrado. Y se las voy a sonar desde mi computadora con muchísimo gusto. Pero aquí nunca le quedamos mal a nadie. Estoy viendo. Le pongo la versión de Serrat, no importa. Quiera, está bien. Siempre es buena. Digo, le dejo la mitad. Le dejo a Sabina. Para ver si logramos así cumplir. Usted me dice, don Jefferson, si logra tenerla desde mi... No, es que se está cargando. Llevamos lo que quieras a... Cuidado, me sube el anuncio, porque es que los anuncios que salen antes son tremendos. Y usted me dice ahí cuando empieza, y empezó. Serrat, despide Matiz. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar.